Muy buenos días. Vamos a tener el repaso de la lección de la escuela sabática para el día domingo 23 de octubre. Tiene como título La resurrección de Moisés. La lección nos dice que los padres de la iglesia griega de Alejandría argumentaron que cuando Moisés murió, se vieron dos Moisés, uno vivo en el espíritu, otro muerto en el cuerpo. Un Moisés que ascendió al cielo con los ángeles, el otro enterrado en la tierra. Por supuesto, mis queridos hermanos, esto no lo dice la palabra de Dios en ninguna parte. Esta conclusión se llevó llegaron acá a esta conclusión porque ellos creían en la inmortalidad del alma y querían hacer concordar esta creencia con la resurrección y la muerte de Moisés. Sin embargo, la Biblia nos dice claramente en el versículo 9 de Judas: pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda. Así que claramente dice aquí que se estaba peleando por el cuerpo de Moisés, no por el alma, no por un espíritu, sino por el cuerpo que había sido enterrado en los campos de Moab, en el monte de Pisga. Así que no cabe duda que la conclusión a la cual llegaron los griegos de Alejandría no está basada en la palabra de Dios, sino en sus propias ideas. Ahora, esta reacción es muy importante porque Moisés, mis queridos hermanos, nació en el año 2368 de la era común. Vivió 120 años. Así que murió en el año 2488. Durante 2488 nunca había existido o se había traído a la vida una persona que había descendido al sepulcro. Es muy interesante porque Satanás creía, mis queridos hermanos, que cuando Dios dijo: al polvo eres y al polvo volverás, los seres humanos no tenían la oportunidad de volver a la vida. Realmente hubo un tremendo combate en ese monte por el cuerpo de Moisés. ¿Por qué? Bueno, dice aquí el espíritu de profecía lo siguiente: este acto fue una gran victoria sobre los poderes de las tinieblas. La manifestación de poder era un testimonio incontrovertible de la supremacía del Hijo de Dios. Satanás no esperaba que un ser que había muerto volviese a vivir. Creía que la frase polvo eres y al polvo volverás le concedía la posesión indiscutible de los cuerpos de quienes habían fallecido. Ahora comprendía que era despojado de su presa, que los seres mortales podían volver a vivir después de la muerte. Después que Moisés fue resucitado, los pórticos del paraíso se abrieron y Jesús ingresó con su cautivo. Moisés ya no era más un prisionero de Satanás. Como consecuencia de su pecado, Moisés mereció sufrir la pena de la transgresión y fue sujeto a muerte. Pero cuando resucitó a la vida, él tenía su título bajo otro nombre. Ahora lucía el nombre de Jesús en su frente. Así que, mis queridos hermanos, esta resurrección es muy importante porque ponía fin al poder de Satanás
sobre aquellos que habían descendido a la tumba. Moisés, mi querido hermano, representa a todos aquellos que han bajado al sepulcro, pero cuando Cristo venga y llame a la vida a todas esas personas, se levantarán con el nombre de Cristo Jesús escrito en su frente. La verdad que hoy, al estudiar esto, debería darnos una alegría tan grande y debería de sacar de nuestros labios una alabanza para nuestro Redentor. Porque, mis queridos hermanos, la muerte ya no tendrá potestad sobre todos aquellos que aman la venida del Señor Jesús. Y cuando Cristo, mis queridos hermanos, estaba en el monte de la transfiguración, ahí apareció no un alma, no un espíritu, sino Moisés resucitado, mis queridos hermanos, lleno de vida, ya gozando de la vida eterna. Y él vino para darle ánimo. Él conocía los sufrimientos que se padecen en esta tierra como ser humano y vino a animar a su maestro a seguir adelante. Nosotros vemos aquí en el libro de San Lucas, capítulo 9, 28 y 36, donde se relata la historia. Aconteció como 8 días después de estas palabras que tomó a Pedro, a Juan y a Jacob y subió al monte a orar. Y entre tanto que oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra y su vestido blanco y resplandeciente. Y he aquí 2 varones que hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías, quienes aparecieron rodeados de gloria y hablaban de su partida, que iba Jesús a cumplir en Jerusalén. Mis queridos hermanos, tuvieron una conversación. Moisés y Elías estaban vivos. Elías representa a aquellos que cuando Cristo venga a esta tierra estarán vivos. Se van a ir con Cristo Jesús sin ver la muerte. Mis queridos hermanos, Cristo ya obtuvo la victoria, tiene la llave de la vida y de la muerte. El versículo, mis queridos hermanos, que tenemos que memorizar en esta semana, nos dice que Él es la resurrección y la vida. Y nos dice que aquel que vive y cree en Él no morirá eternamente. Así que esta resurrección de Moisés, dice la lección, es una clara evidencia, mis queridos hermanos, que realmente Cristo tiene el poder para devolver la vida a aquellos que descansan en los sepulcros. ¿Cómo, mis queridos hermanos, nos afecta esta noticia a nosotros en esta mañana? Yo creo que todos los que estamos escuchando esta lección nos llena de alegría, sobre todo aquellos que ya estamos avanzando en la edad, que sabemos que algún día, si el Señor no viene todavía, si retrasa un poco su venida por amor a este mundo, queriendo que se salven todos, ese es el deseo de Dios, tenemos que descansar a esa tumba. Mis queridos hermanos, la lección nos dice hoy que Cristo tiene poder para volvernos a la vida si creemos en Él, si confiamos en Él, si lo aceptamos como nuestro Salvador. Así que, mis queridos hermanos, ahora me gustaría decir algo interesante. ¿Cuánto tiempo padeció Moisés en esa tumba? Bueno, según lo que dice el libro de la historia de la redención, fue muy poco, tal vez 24, 48 horas, porque aquí dice, Moisés pasó por la muerte, pero Miguel descendió y le dio vida antes que su cuerpo viera corrupción. Satanás trató de retener ese cuerpo pretendiendo que le pertenecía, pero Miguel lo resucitó y lo llevó al cielo. El enemigo se quejó amargamente contra Dios
acusándolo de injusto al permitir que le fuera arrebatada su presa. Pero Cristo no reprendió a su adversario, a pesar de que el siervo de Dios había caído como resultado de sus tentaciones. Mansamente remitió el caso a su padre. El Señor te reprenda. Así que antes que el cuerpo de Moisés, mis queridos hermanos, se corrompiera, Cristo le resucitó. Entonces necesitamos estudiar cuánto demora un cuerpo para corromperse. Antes que eso sucediera, Cristo se lo llevó para el cielo, no antes, sin enseñarle todo lo que iba a ocurrir con el pueblo de Israel, la venida del Mesías, inclusive la historia de la redención. Dice que se le enseñó a Moisés que él iba también a ser resucitado. No pudo entrar a la tierra prometida terrenal, pero Dios le dio, mi querido hermano, el gozo de entrar a la tierra celestial. Que Dios nos ayude en esta mañana para que nosotros podamos alejarnos un poco de las cosas terrenales y pensar también en las cosas celestiales. Que esa visión que tuvo Moisés, mis queridos hermanos, del futuro glorioso en el cual él iba a ser parte, también en esta mañana nos motiva a nosotros a pensar en las cosas espirituales. Deseo que Dios te bendiga y que hoy te goces en este mensaje y que pases un feliz día.